Gracias, Jesús. Gracias a Dios. Amén, amén. Qué privilegio y qué bendición poder contar con un lugar en donde podemos pelear nuestras batallas. Amén, levantar nuestra voz, llorar, clamar al Señor, apoyarnos en alguien más. Amén, expresarle al Señor nuestra gratitud, nuestro amor, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. ¿Sí? Gracias a Dios. No crea que en todos lados se puede. Y es una necesidad que necesita ser satisfecha en la vida y en el corazón del creyente que de veras está caminando con Cristo. Amén. O sea, dicho en buen chapín, si yo no grito, exploto. Así es que necesito un lugar en donde yo pueda explotar. Así que alguien venga y me diga, shh, 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 tranquilo hermano, tranquilo. Amén, así es que somos muy afortunados por lo que el Señor ha levantado. Amén, si no entiende por qué gritamos, trace el tema en la palabra de Dios, es todo lo que hay que hacer. Existe una herramienta tremendamente valiosa para estudiar la Biblia, se llama la concordancia de Strong. Nunca estuvo en español hasta hace como, ¿qué será? Unos 15 años tal vez, que Editorial Caribe se tomó la tarea de sacar una versión en español. Originalmente fue hecha en inglés para la Biblia King James, pero está en español. Tiene algunos errores, eso no es ningún secreto y ningún misterio. Así es que pues si uno es un estudiante concienzudo y cuidadoso, uno lo va a descubrir. Cuando hayan definiciones y cosas ahí que no hagan sentido, probablemente es un error. Pero el hecho es que Dios los bendiga por el trabajo que hicieron. Así es que ellos han puesto en nuestras manos ese tremendo recurso. Entonces usted viene y en la parte de la concordancia busca la palabra gritar. Y busca todos los versículos donde aparece y los lee y lee el contexto en donde está cada versículo y se va al diccionario. Se va al diccionario hebreo que queda atrás después de la concordancia. No necesitas saber una gota de hebreo para usar el diccionario hebreo. Tampoco necesitas saber una gota de griego para usar el diccionario griego. Y va a descubrir lo que significa gritar. Y va a descubrir cuántas veces gritó el pueblo de Dios. Amén. Y en qué contextos y en qué circunstancias. Y entonces usted va a través de ese estudio a obtener el conocimiento y a tener la libertad para poder practicarlo. Porque si está en la Biblia es de Dios. Si es de Dios es bueno. Si es bueno lo necesitamos. Lo mismo con danzar, con palmear, con hacer todas esas cosas. Y la razón por la que tenemos tanta libertad en este lugar es porque, miren el camino por el que nos trajo Dios. Primero lo descubrimos en la Biblia antes de verlo en operación. ¿Es cierto o no es cierto con quienes venimos juntos desde hace como casi 40 años, verdad? Primero lo vimos en la palabra de Dios antes de verlo en operación. La iglesia en la que empezamos, pues la gente cantaba, pero más o menos hasta allí. Cantaban, palmeaban, pero de repente empezamos a ver en la palabra de Dios que, no solo era válido, era necesario, amén, el poder ser expresivos delante del Señor. Trae toda una dimensión a nuestra experiencia cristiana. Entonces, una vez lo vimos en la Biblia, solo tenemos dos opciones: o desecharlo y hacer de caso que nunca pasó, o practicarlo. Adivine qué escogimos. ¿Sí? Entonces, todo lo que necesita hacer la gente es estudiar su Biblia, trazar estos temas en la Biblia y descubrir el valor de esto. Todo lo que estamos haciendo es practicando lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Amén. Y teniendo así una experiencia viva con Dios. A Dios no se le conoce en teoría. Si hasta donde sabemos acerca de Dios, realmente no lo conocemos. Saber acerca de Dios no es conocerlo. A Dios se le conoce por experiencia. Entonces uno necesita experimentar todas estas cosas. Amén. Es parte de la vida cristiana. Muy bien. Hemos estado en Josué capítulo 20, verso 8. Porque hemos estado en Ezequiel, que es capítulo 47, creo que es. Hemos estado viendo cómo una cosa es beber de las aguas del río de vida, otra cosa es meternos hasta los tobillos y hasta las rodillas y hasta los lomos y hasta que las aguas nos cubran la cabeza. Amén. Es allí donde hemos estado
y hemos estado en las aguas hasta las rodillas, que tiene que ver con bendecir al Señor en todo tiempo y tiene que ver con nuestra vida de oración también. Así es que allí nos detuvimos un poco y estamos estudiando las ciudades de refugio, porque tienen que ver con nuestra vida de oración, con nuestra experiencia con Dios en oración. ¿Dónde empezamos a tener una experiencia con Dios? Es en el cuarto de oración. Amén. Hay quienes pues si vienen a un lugar como este, a un ambiente como este, no digo aquí únicamente, pero si el ambiente es como este, a lo mejor sus primeras experiencias a ese nivel las van a tener en la congregación. Pero yo en lo personal empecé a tener esta clase de experiencias con Dios en lo privado, en mi cuarto de oración, en lo secreto. ¿Saben qué pasó? Aprendí a orar. Y la oración, una vez se me abrió esa puerta, la oración era una necesidad y sigue siendo una necesidad. Una vez se estableció ese fundamento en mi vida, el fundamento ahí está. Y el Señor sigue edificando, 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 edificando. Pero llegué a tener experiencias con Dios tan especiales y maravillosas, a solas, en mi cuarto de oración, que ¿saben qué pasó? Cuando yo llegaba a los servicios, a la iglesia, allí era como que ahí tenía que frenarme. Entonces empecé a entender que nuestra experiencia privada y nuestra experiencia pública debieran ser una y la misma. Pero realmente es en lo privado que uno empieza a edificar esto. Amén. Yo empecé a orar y el Señor me empezó a abrir las escrituras, porque una cosa es consecuencia de la otra. Y cuando empezaba Dios a hablarme a través de las escrituras y empezaban a cobrar vida todas estas porciones maravillosas de la escritura, yo tenía que gritar, pues. Ahora yo tenía en la casa de pequeños, no era pequeño, pero la casa donde crecimos, pues más o menos se oía todo, ¿verdad? No era tan hermético, las habitaciones no eran herméticas. Entonces yo cuando estaba orando y estudiando mi Biblia y o gritaba o explotaba, agarraba una almohada y gritaba en la almohada. O había un salón y había una bodega de la que yo me apropié cuando estaba en la universidad. Era mi cuchitril. Pues me metí ahí adentro y ahí pegaba de gritos. Si usted está emocionado, usted lo expresa de alguna manera. O se queda así, tranquilito. ¿Verdad que no? Bueno, si se emociona por cosas que son temporales y pasajeras, ¿cómo no nos vamos a emocionar por las cosas que son eternas? Amén, eternas. Bueno, entonces llegó un punto en donde yo tenía que ir a la iglesia y esa era mi experiencia a solas. Pues yo tenía que gritar, tenía que cantar, tenía que saltar, tenía que correr. Entonces, ¿qué cree? Los terminé convirtiendo a mí. Amén. Y ahora usted no se haga, usted grita y corre y salta y hace todo lo demás también. Así es que usted ya se convirtió también. Pero esa es la razón. Esa es la razón por la que hacemos lo que hacemos. Pero yo empecé a tener una verdadera experiencia personal con Dios en el cuarto de oración. Cuando empecé a buscarlo en oración y cuando aprendí a orar, cuando se me abrió esa puerta. La lección de las ciudades de refugio, pues es una lección preciosa, pero todo en la escritura ha sido inspirado y sigue siendo inspirado por Dios y es útil para nosotros hoy. Entonces, en el Antiguo Testamento eran 6 ciudades que le habían dado a la tribu de Leví. A ellos les dieron 48 ciudades, 6 eran ciudades de refugio. Hay un principio espiritual, es más que una ley, es un principio. Si una persona derramaba sangre inocente matando a alguien más, a lo mejor no era ni inocente la sangre, pero si alguien derramaba la sangre de alguien más, esa persona quedaba sujeta a que un pariente cercano de la persona que murió matara al asesino, al homicida. Era la única manera como quedaba expiado el pecado, el homicidio, o quedaba expiada la culpa de la persona que mató. Entonces el pariente cercano se llamaba el vengador de la sangre. Y había casos en donde una persona mataba a la otra sin querer, por hierro. Ese es el término bíblico. Entonces, pues para que el vengador de la sangre no lo matara, haciendo justicia por la sangre que había sido derramada,
estas personas podían huir a las ciudades de refugio y estar ahí adentro de la ciudad seguros mientras y sin salir de allí, por supuesto, no tenían que salir de allí. Y en el momento en el que muriera el sumo sacerdote de ese entonces, pues ya podían salir y regresar a su casa, ¿verdad? Pero mientras no muriera el sumo sacerdote, pues se quedaban allí seguros. Miren qué lindo es el Señor Jesucristo. Ustedes saben que Él es el vengador de la sangre. O sea, cada vez que nosotros ofendemos a alguien, estropeamos a alguien, ustedes saben que la Biblia enseña que podemos cometer homicidio con nuestras actitudes, con nuestras palabras. Sí, podemos matarle a alguien el deseo por caminar con Dios. Podemos matarle a alguien su testimonio con nuestras palabras. Ahí quedamos sujetos a que esa cosa tenga que ser vengada. Ahora el Señor nos advierte que nosotros no nos venguemos de ninguna manera y de nadie. Eso es un asunto que queda en manos de Dios. Y el vengador de la sangre no es otra cosa más que los justos juicios de Dios por una ofensa que fue cometida, ¿verdad? Pero ¿qué creen? En nuestro caso, nuestro pariente cercano, el Señor Jesucristo, se convirtió también en nuestra ofrenda por el pecado. Resulta ser que el vengador de la sangre dio su vida por nosotros para que nosotros no tengamos que morir. Amén. Entonces podemos ir a Jesús y decir, Señor, perdóname, y estar seguros en Jesús. Pero hay muchas ocasiones, situaciones en las que pues tenemos que correr a algún lado, necesitamos un lugar seguro, un lugar de refugio. Ese lugar seguro es Jesús, y a Jesús lo encontramos en el cuarto de oración. Sí, muchas veces decimos, sí, yo corro a Jesús, ¿verdad? Ajá, a ver, ¿cómo? Cuénteme, explíqueme cómo. O sea, es yendo al cuarto de oración, buscándolo allí, encontrándolo allí. Amén. Entonces en Josué capítulo 20, hay varios lados en la Biblia donde están enumeradas. Encontramos estas ciudades de refugio, eran 6, Josué 20, versos 7 y 8. Y ya vimos algunas, ya vimos 4, y vamos a ver la número 5. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Efraín, Siquem en el Cedes en Galilea en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. A otra cosa, nuestro sumo sacerdote nunca se muere. Miren, en todos estos principios Dios dibujó un cuadro del Señor Jesucristo, de su poder y su voluntad para redimir al hombre, ¿verdad? Amén. Bueno, el hecho es que aquí están estas 6 ciudades de refugio, un cuadro de nuestro cuarto de oración, un cuadro del Señor Jesucristo a quien corremos, ¿verdad? A refugiarnos. Homicidas por hierro o por ignorancia o por accidente. Miren, si lo somos conscientemente y voluntariamente, ¿cómo no vamos a ser homicidas involuntarios? ¿Cuántas veces, sin habernos dado cuenta, le dimos un buen golpe a alguien, verdad? Pues no necesariamente con la mano, pero sí con la boca. Amén. Bueno, gracias por las 2 personas que están de acuerdo conmigo. O sea, el hecho es que somos culpables de muchas cosas y de muchas de ellas ni siquiera nos damos cuenta. Pero si vivimos en el cuarto de oración, ¿saben qué va a pasar? Nos vamos a dar cuenta, porque el Señor nos lo va a mostrar para que nos pongamos a cuentas con Él, o la acción de ir al cuarto de oración va a hacer que esa ofensa quede expiada. Ir al cuarto de oración, solo ir al cuarto de oración solventa muchas cosas.
esta perspectiva, sino por el hecho que la sangre de las ofrendas por los pecados cometidos por accidente o por hierro, la tomaban y con ella ungían los. Amén. Y también usaban la sangre de la expiación para ponerla, colocarla en los 4 cuernos del altar de oro de la oración. Usted ora y va a estar rodeado de sangre. Entonces solo el hecho de ir al cuarto de oración ya expía muchos de nuestros problemas de los que ni cuenta nos damos. Y de las ofensas que cometimos, algo hicimos en contra de alguien, lo ofendimos de alguna manera y ni siquiera nos dimos cuenta. Amén. Así es que, ¿verdad que nos conviene tener una vida de oración? Sí, por eso dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, aún de los que ni cuenta nos dimos. Andar en luz, entre otras cosas, es orar, tener una vida de oración. Amén. Bueno, entonces hicimos las ciudades sedes, ¿sí? ¿Qué representa la ciudad de sedes? El refugio que encontramos en Cristo y en el cuarto de oración, en medio del paganismo y de la impiedad. Nos movemos en un mundo que cada vez está más oscuro, nos movemos rodeados de personas que cada vez están más lejos de Dios. Dios santo, necesitamos huir y correr y escondernos en algún lado, porque eso termina por cargarnos, por afligirnos, ¿verdad que es cierto? Amén. Entonces, gracias a Dios, en medio de todo ese paganismo y de toda esa indiferencia y toda esa blasfemia en contra del Señor Jesucristo, podemos encontrar en el cuarto de oración un refugio. Amén. Ok. La ciudad de Siquem. La ciudad de Siquem representa el refugio que encontramos, el lugar al que podemos correr cuando la carga se ha puesto pesada. Están pesadas nuestras cargas cuando hablamos de Siquem. Les dije, algunas nos las echamos encima y no nos correspondía echárnoslas encima, nos correspondía llevárselas a Jesús. La Biblia dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Pero hay muchas cosas que llevamos encima que no tendríamos por qué estar llevando encima. Llevémoselas a Jesús. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica y con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Pero cuando la cosa se pone cargosa, cuando el camino se pone difícil, corramos al cuarto de oración. Allí vamos a encontrar nuestro refugio en Cristo. Amén. Bueno, la siguiente era Kiriat Arba. Ahí nos detuvimos bastante. Kiriat Arba es el refugio que podemos encontrar cuando estamos en medio de una batalla en contra de nuestros propios gigantes de la carne. Amén. El diablo nos va a decir, no, qué bárbaro, con todas esas batallas que estás librando, ni vayas a buscar a Dios, qué bárbaro, qué carnal. ¿Por qué estás librando esas batallas en contra de tu carne? Primero solvéntalas y entonces busca a Dios, porque así como estás, qué vergüenza, pues. Han oído esa voz, ¿verdad? Ajá. ¿Saben por qué sé? No soy extraño a esa voz. Antes me agarraba, ahora ya no. Ese truco ya no sirve. Amén. Pero a veces se levantan estos gigantes. Estamos hablando de yo no sé, niveles de ira, pasiones de la carne, temores, un montón de cosas que están allí adormecidas y de repente se levantan. Y es una batalla tremenda. O sea, el gigante no es ni su vecino ni su vecina. No, el gigante está aquí adentro, ¿sí? En nuestra carne. Entonces, cuando estemos librando esa clase de batallas, hay una ciudad de refugio en medio de la tierra de gigantes. Amén, la hay. Así es que corramos a Jesús y refugiémonos en Jesús. Muy bien, la siguiente que vimos fue Becer. Becer es el refugio que encontramos en medio de los desiertos de la vida. Esa la vimos la semana pasada. Les expliqué que en la Biblia hay 2 clases de desiertos descritas.
porque pues así es en la vida natural, ¿verdad? Hay desiertos totalmente áridos, totalmente secos, sin vida. Y también hay desiertos en donde crece el pasto y los espinos y las cosas y están llenos de animalejos y de cosas, pero todo eso crece sin ningún tipo de restricción. Ambos son un desierto y a veces estamos en desiertos en donde de veras todo está seco y muerto, y a veces estamos en desiertos en donde todo está demasiado vivo. También cuando pasamos por esos periodos en donde nuestra carne como que está tratando de tomar el control, eso también es un desierto, nada más que es uno de esos desiertos de vida sin control. Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Hacerle caso al diablo, tirar la toalla y salir corriendo? No, correr a la ciudad de refugio. Hay una ciudad de refugio en medio de los desiertos de la vida. Amén. Y ahí vamos a encontrar a Jesús. Muy bien, ¿qué creen que nos toca hoy? Ramot de Galaad. Esa es famosa porque hubo una pasadita ahí con el rey Acab y el rey Josafat que tuvo que ver con Ramot de Galaad. Pero hoy vamos a ver Ramot, la ciudad Ramot. Esta quedaba en Galaad. Esta se encuentra en Josué capítulo 20, verso 8. Ramot en Galaad, de la tribu de Gad. Gad es la tribu de la batalla espiritual. Gad significa ejército, ¿verdad? Y esta ciudad de Ramot, vamos a ver, Ramot. La palabra Ramot significa alturas, significa ser levantado, alturas. Y la palabra Galaad. Este era un lugar, por supuesto, comer animalitos, lo que sea. Son animales que fueron diseñados por Dios para pisar con paso seguro en los lugares escarpados. Amén. ¿Y por qué nos da el Señor pies de siervas? Para que podamos andar en nuestras alturas, dice. Amén. En la capacidad para vivir en los lugares altos, en los lugares escarpados. Así es que usemos esa analogía de crecer en Cristo. Algunos de ustedes me han contado que Dios les ha dado visiones en algún momento de su vida y han visto un monte alto, ¿verdad? Y el Señor por su Espíritu confirmó esto hoy en la mañana. Un monte alto, y uno está al pie del monte y uno está abajo, aquí está el monte, uno sabe que tiene que llegar hasta arriba y uno solo respira profundo y dice, wow, ¿y cómo voy a lograr llegar hasta arriba? Amén. Bueno, gracias. El hecho es que empezamos nuestra jornada. El Señor Jesús nos salva. Cuando Él nos salva, Él nos pone al pie del monte. Ahora un montón de gente va a vivir el resto de su vida al pie del monte y no se le va a ocurrir subir el monte. De hecho, la mayoría de cristianos están contentos con saber que ya no se van a ir al infierno el día que se mueran. Bueno, que conste que yo también estoy contento que no me voy a ir al infierno el día que me muera. Pero lo que quiero decir con eso es que, de acuerdo, pero eso no es todo el paquete, eso solo es una pequeña parte del paquete. Amén. Jesús nos salvó y Él vino Él creó un nuevo hombre dentro de nuestro viejo hombre y Él vino a vivir dentro de nuestro nuevo hombre. Amén. Y eso nos hizo nacer de nuevo. Ahora tenemos un nuevo hombre dentro de nosotros. Pero así como lo natural es figura de lo espiritual, el nuevo hombre en nosotros es un bebé, es un niño. Ahora tenemos que crecer. Ese niño espiritual tiene que crecer. Por eso dice la palabra de Dios, no seamos niños en nuestra manera de pensar. Y dice Pablo, y dice, yo cuando era niño pensaba como niño, actuaba como niño. Pero dice, o sea, crecí, pues ya maduré, ahora ya no pienso como niño, ya no actúo como niño. Amén. Dice la palabra de Dios, vamos a ver. Para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres que emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Dice por otro lado, mire, los niños necesitan leche. Y viene Pablo y dice, yo quisiera darles alimento sólido, pero veo que tienen necesidad de leche. O sea, el crecimiento es un hecho dado si tenemos un organismo vivo.
Y nuestro nuevo hombre es pues es más que un organismo, ¿verdad? Vivo que está en nosotros. Si está vivo, crece, tiene que crecer, tiene que crecer. Cristo tiene que crecer en nosotros. Amén, amén. Ahora, el día que Cristo llegó a nuestro corazón, vamos a irnos a otro cuadro. A ver. Ok, ahí está. Aquí estamos y tenemos un corazón. Ese corazón se corrompió a causa del pecado, a causa de nuestras malas elecciones. Ese corazón se corrompió. Y ese corazón tiene un trono. Y en el trono de ese corazón, adivine quién está sentado, reinando y gobernando. Yo. ¿Sí? Y vivimos para satisfacer ese yo que está sentado en el trono del corazón. ¿Cuándo se sentó el ego en el trono del corazón? En el jardín del Edén, cuando el primer hombre y la primera mujer lo permitieron. Amén. Cuando la serpiente vino y se coló en su mente y voluntad. Bueno, ese es nuestro estado. Pero cuando viene el Señor Jesucristo a nuestra vida, un día el Padre viene y nos atrae al Hijo, nos revela la necesidad que tenemos de salvación. Viene el Espíritu Santo y nos convence del hecho de que somos pecadores. Entonces clamamos al Señor Jesús: Jesús, sálvame. Y la Biblia dice: todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. El Señor se llama Jesús, por si no lo sabía. Amén. Es el nombre que nos salva. Bueno, el Señor viene, nos limpia con su sangre y crea un nuevo corazón dentro de nuestro viejo corazón. Ahora, para efectos prácticos lo voy a poner a la par, ¿sí? Entonces resulta que ahora tenemos un nuevo corazón. Por supuesto, nuestro nuevo corazón, Cristo en nosotros, es más pequeño que nuestro viejo corazón. Ahora, que conste que un poquito de Cristo es infinitamente más poderoso que un montón de nosotros mismos. Amén. Pero lo que quiero decir es que cuando recién somos convertidos, nuestro viejo hombre todavía tiene mucho peso y todavía hacemos muchas cosas movidos por el viejo hombre. Aquí está Cristo sentado en el trono, Jesús. Él está sentado en el trono del nuevo corazón. A medida que vamos caminando a la salvación, le añadimos el bautismo con el Espíritu, la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. Y somos bautizados en las aguas de la naturaleza del Señor Jesucristo. Y aprendemos a orar y se nos abre la palabra y empezamos a practicar la palabra. Y aprendemos a ser cada vez más obedientes y sumisos a la soberanía de Cristo. Así va creciendo nuestro nuevo corazón. Así va creciendo nuestro hombre espiritual. Así va creciendo Cristo en nosotros. Amén. Ahora les tengo noticias y ahí es donde muchos cristianos se confunden un poquito. Yo no se ha ido a ningún lado. Yo sigue ahí. Lo que pasa es que mientras más fortalecemos nuestro hombre espiritual o nuestro hombre nuevo, más prevalece nuestro hombre espiritual en las decisiones que hacemos. Y empezamos a actuar más como Cristo. Pero no podemos relajarnos, no podemos irnos de vacaciones espirituales, porque el yo sigue allí en el viejo corazón. Amén. Así es que en cualquier momento del camino estamos supeditados a que el ego asome la cabeza y empiece a tomar control y nos haga hacer algo que a Jesús no le gusta. No podemos confiarnos. Este yo, este ego se llama el orgullo humano, orgullo. Y yo recuerdo cuando yo era nuevo y estaba empezando a entender estas cosas, habían personas que decían: pero fulano de tal, ¿verdad? Alguien a lo mejor famoso que salía en la televisión y de repente miren cómo terminó, pero ¿qué pasó? ¡Qué barbaridad! Y no tenían respuestas. Y las respuestas que formulaban estaban alejadas de la realidad. Entonces uno empieza a entender estas cosas y uno dice: bueno, es que no importa cuántos dones tenga la persona, no importa cuánto haya caminado, allí podemos, pues no que lo procuremos, pero allí podemos tener algún tipo de descuido, ¿verdad? Y dejar que nuestro viejo hombre nos meta zancadilla. Amén. Y el diablo sabe que todavía tenemos un viejo hombre, así es que él siempre va a estar al acecho. Un paso en falso y va a decir:
por aquí. Y entonces venimos, nos tropezamos, caemos, amén. Así es que perfecto solo el Señor Jesucristo. Él no tenía un viejo hombre, Él no tenía un viejo corazón. Él dijo, refiriéndose a Satanás, dijo, Él nada tiene en mí. ¿Se acuerdan que lo dijo? Ajá, en Él, en nosotros tiene todo un viejo hombre con el cual divertirse, ¿verdad? Ajá, si le damos la oportunidad. Bueno, así es que lidiamos con nuestro orgullo desde el principio del camino, lidiamos con el orgullo a la mitad del camino, lidiamos con orgullo al final del camino, nada más que este se va a manifestar de diferentes formas. Por eso es que no podemos relajarnos. A medida que vamos subiendo ese monte, no podemos relajarnos o caer en algún tipo de engaño o de error. Uno de los errores más grandes que podemos cometer es creer que fuimos nosotros los que hicimos un trabajo tan maravilloso que nuestro esfuerzo personal nos llevó a las alturas espirituales en las que nos encontramos hoy. Eso nos va a exponer a dos cosas. Número uno, a de veras creérnoslo y dejar que el orgullo tome el control. Y Dios va a tener que corregirnos. O a seguir esforzándonos de tal manera por nuestros propios medios, a seguir el resto del camino que queda, que terminamos agotados. Miren, o sea, a uno le toca hacer su parte, pero la verdad el trabajo lo hace el Señor. ¿Se acuerdan que dice? No es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora que conste, el otro lado de la balanza es: corran de tal manera que obtengan el premio. De tal manera que obtengan el premio. Amén. Muy bien. Así es que miren cómo lidiamos nosotros con el orgullo al inicio del camino. Por ejemplo, viene Pablo y le dice a Timoteo, en primera de Timoteo, le dice: Timoteo, te voy a decir a quienes califican como supervisores. Eso es lo que significa obispos, ¿verdad? Si alguno anhela obispado, o sea, tener alguna posición de responsabilidad en las cosas de Dios. Dice, si alguno anhela algo así, está anhelando una cosa buena. Pero déjame decirte algo. Una persona que tenga responsabilidades en la casa de Dios y en el reino de Dios es una persona que tiene que tener suficiente estatura espiritual y suficiente estatura moral. Porque si no las tiene, va a venir el enemigo y entonces el orgullo de esa persona lo va a meter en problemas y el diablo se va a aprovechar. En 1 Timoteo 3, verso 1 dice, palabra fiel. 1 Timoteo 3, verso 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Entre paréntesis, lo debía haber mencionado antes, pero una vez les di testimonio de unas personas. En África usan el título de obispos con mucha frecuencia en la iglesia cristiana. Entonces, me acuerdo hace un tiempo les estaba hablando de alguien y su título era obispo, era el bishop fulano de tal, ¿verdad? Me acuerdo que un montón de gente hizo y tuve que detenerme y decirles, es un término bíblico. Es en nuestras latitudes que usamos términos que no son necesariamente bíblicos. Pero el término bíblico para una persona que supervisa es obispo. ¿Ok? Que popularicen esos términos en otros ámbitos no es problema nuestro. Es el término bíblico, es una palabra griega. Intendente o supervisor o inspector. Muy bien. En fin, dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ven, hay requisitos y hacen tanto sentido. Pero miren lo que sigue, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué significa neófito? Otra palabra para neófito es novato.
una persona recién convertida, esa es la definición, que es una persona que tiene el fuego y todo lo que, y la gratitud por su experiencia de conversión, pero es una persona que tiene que crecer un poquito, ¿sí? Del lado moral, del lado espiritual. Si no, lo que va a pasar es que su orgullo lo va a meter en problemas. Va a pensar que es más de lo que realmente es y el diablo se va a aprovechar. Amén. Cuando yo comencé a caminar con Dios, el Señor me llevó tan rápido que yo pensé que yo ya era perfecto. Así de ignorante es uno, ¿verdad? Cuando comienza. Y resulta ser que como al año más o menos de caminar con... Ahora, por supuesto que no me iban a dar grandes responsabilidades y posiciones de autoridad. Yo estaba ayudando que con los jóvenes, que en el coro, que en evangelismo y que en un montón de cosas. Pero de repente un día Dios puso su mano sobre mi vida, mi conducta, mi carácter. Y básicamente me dijo, ok, ahora tenemos que trabajar con esto. Bueno, qué susto el que me llevé al principio, porque yo de veras creí que ya era algo así como lo equivalente a un arcángel o quién sabe qué, porque Dios no me había llevado al punto de verme a mí mismo, ¿verdad? Y de ver lo que Él estaba viendo. Pero un día me bajó del caballo, del orgullo, y me dijo, ok, ahora tenemos que trabajar en tu vida, en tu carácter, con tu naturaleza. Ya eres salvo, ahora necesito transformar algunas cosas, convertir algunas otras, crucificar algunas otras. Amén. Y qué bueno, gracias a Dios. ¿Qué tal que Dios no lo hace? ¿Qué tal que Dios no lo hace? Y uno apenas está empezando y ya uno se cree perfecto y superior al resto de todo el resto de los pobres simples mortales que tienen a su alrededor. Amén. Qué bueno es Dios. Él sabe que tenemos un viejo corazón y que ahí está el rey viejo y necio que no admite consejos, sentado en el trono, reinando y gobernando, el yo, el ego. Así es que necesitamos refugiarnos en Cristo cuando estamos comenzando nuestro camino, cuando estamos comenzando a escalar ese monte escarpado, ¿verdad? Pero ¿qué creen? ¿O qué? Ya pasaron los años y el tiempo y hemos crecido espiritual y moralmente y sabemos lo que sabemos. Ese es un monte escarpado. Aquí está un animalito, ¿ven? Ahí hay una cabrita en el monte. No sé si tiene cola, pero yo le puse cola. Ok, ahí está el monte escarpado. Comenzamos nuestra carrera o nuestra jornada aquí abajo, ¿verdad? Aquí comenzamos nuestra jornada. Ahí. Y pues el Señor nos llama a llegar acá. Aquí tenemos que llegar. Aquí está la gloria de Dios, ¿verdad? Esperando que lleguemos. Ok, bueno, pues ya va, somos salvos, ya hablamos en lenguas, todo lo demás, digamos que ya vamos por aquí, ya le estamos haciendo la competencia a esa cabrita que está ahí. El hecho es que si seguimos ascendiendo, el viejo corazón sigue allí. Y a medida que más nos acercamos a la cima, vamos a descubrir que hay un nivel de batalla espiritual ahí arriba que a lo mejor no enfrentamos aquí abajo, pero existe y ahí arriba lo vamos a enfrentar y se nos va a venir encima con toda su fuerza. Si nos vamos al libro de Efesios, vamos a encontrar una peculiaridad aquí. Libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Oiga esto, aquí lo tradujeron regiones celestes, pero la expresión correcta es los lugares altos o las alturas. Dice, contra huestes espirituales de maldad en las alturas o en los lugares altos. Hay un nivel de demonios especialistas en el lugar alto. Solo están esperando a que lleguemos. Amén.
Por eso allí necesitamos saber seguirnos refugiando en el Señor Jesucristo, en oración. No nos podemos relajar, y les voy a contar historias, historia tras historia de la palabra de Dios, para que vean cómo funciona esto. Esta ciudad de refugio, Ramot de Galaad, es un lugar de refugio que encontramos cuando estamos en los lugares escarpados, en los lugares altos, porque allí no podemos darnos el lujo de desprendernos del Señor Jesucristo. Amén. No importa cuánto hayamos sojuzgado nuestro viejo hombre y cuán controlados lo tengamos, un descuido, un pequeño gramo de orgullo, y empieza a tomar control otra vez el hombre viejo, y el diablo se aprovecha. Y la batalla allá arriba es más cruda que la batalla que empezamos a pelear aquí abajo. Aquí abajo, pues la batalla era con los argumentos esos que usaba el enemigo al principio, ¿verdad? Ay, ¿para qué seguir intentándolo? No estás llegando a ningún lado. O mira, ya viste, no te quieren. Llegaste a la iglesia y nadie te saludó. Yo te sugiero que te vayas de ahí, porque todos los cristianos son unos hipócritas. Esa es la batalla que enfrentamos al principio. Ahora, si 25 años después eso lo sigue votando a usted, ahí hay un problema, pues. Y grave. O sea, eso es leche para los bebés, pues. Amén. Pero a estas alturas, eso ya no sirve, pues, ese truco. ¿Sí? Ay, que todos son unos hipócritas. No, ese truco ya no sirve ahorita. Con lo que hemos caminado, experimentado, con lo que sabemos. Amén. ¿Sí? Entonces el diablo cambia de trucos, ¿verdad? Y ahí empieza otro nivel de batalla y otro nivel de ataque. ¿Y saben cuál es la tentación ahí arriba? Relajarnos. Porque miren dónde nos encontramos. Ahí podemos darnos el lujo de relajarnos. Relajarnos un poquito. Miren dónde estoy, miren hasta dónde llegué, miren cuánto he caminado, empezando con que no fuimos nosotros, fue todo por gracia y misericordia del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Miren dónde estoy. Ajá, qué maravilla. Fabuloso. No estamos donde empezamos, pero adivine qué, no es donde Dios nos quiere aquí arriba. O sea, todavía no hemos llegado, pues no importa cuán arriba nos encontremos. Dios ha puesto diversidad de plataformas espirituales delante de nosotros para que vayamos subiendo, ascendiendo en nuestra experiencia con Cristo. Me estoy explicando con esto. Qué emocionante es el verdadero cristianismo bíblico, ¿verdad? Amén. Bueno, el hecho es que allí podemos relajarnos, allí corremos peligro. Allí se encuentran estas huestes espirituales de maldad. Esos son espíritus especializados en los lugares altos. Amén. Y estos trabajan en conjunto con una dama que se llama la mujer extraña del orgullo. Vámonos a Proverbios 9, verso 13. Proverbios 9, verso 13. Hay un grado de orgullo con el que tenemos que enfrentarnos allá arriba, que es diferente al orgullo con el que nos enfrentábamos aquí abajo. Cuando estábamos abajo, recién caminando con Dios, pues teníamos que lidiar con nuestro orgullo, pero la verdad era un orgullo tan insensato y tan ignorante que ahora nos reímos de las cosas que nos daban lata al principio, ¿verdad? Amén. Pero cuando estamos ahí arriba, el orgullo puede ser tan sutil. ¿Saben por qué? Porque sabemos lo que sabemos. Y hemos experimentado lo que hemos experimentado y hemos vivido lo que hemos vivido. O sea, al principio nos enorgullecemos pensando que somos lo que no somos. Pero cuando ascendemos un poquito más, sí es cierto que estamos allí, sí es cierto que hemos crecido, sí es cierto que hemos aprendido, sí es cierto que algo en nosotros ha cambiado por la gracia de Dios, sí es cierto. ¿Ven cómo se vuelve de peligroso estar ahí? Entonces, si uno no vive metido en su cuarto de oración, bien prendido del Señor Jesucristo. Amén. Por eso en Galaad, en estos lugares escarpados y altos, había una ciudad de refugio. Porque no importa cuánto hemos ascendido en nuestra experiencia personal con Cristo, allí necesitamos seguir buscando prendernos del Señor. Amén. Vamos a ver casos pues de personas que
que nos ilustran esto. Pero en Proverbios 9, del 13 al 18, ¿se acuerdan que en Apocalipsis 14 describen a los 144,000? Y dicen, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. ¿Adivine qué mujeres? Estas. No está hablando de hombres solteros, está hablando de no unirnos a lo que representan estas actitudes personificadas por mujeres en el libro de Proverbios. Proverbios 9:13 dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa. ¿Dónde? No está en los lugares bajos. A esta señora no la encontramos aquí abajo. Ella no está aquí. Vamos a ver. Aquí no está su silla. Ahí está la señora sentada en la silla. Ella no está aquí abajo. Este nivel no está aquí abajo. Ella está aquí arriba. Ahí está en su trono, ¿verdad? Esperando a que llegue alguien. Ahí está. Es una señora sentada en una silla. Como es tan simple e ignorante, la puse así toda loca. Ahí está. Ahí están sus cabellos. Bueno. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Es gente que está caminando, es gente que está creciendo. Dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura, dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Por eso para la carne es más divertido hacer las cosas que están prohibidas que hacer las cosas legítimas, ¿verdad? Y no saben que ahí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Ya en una ocasión trazamos todo el tema de la mujer extraña del orgullo, ¿verdad? O la mujer insensata del orgullo. Pero el hecho es que ella está en los lugares altos. Y miren, hay una cita que a mí me pone a temblar. En Proverbios 22, verso 14. Proverbios 22, 14. Proverbios 22, 14. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Oiga esto. Aquel contra el cual Jehová estuviera airado, caerá en ella. Podemos ofender a Dios ahí arriba, sí, todavía podemos, si nos llenamos de orgullo. Es un orgullo mucho más sutil que el orgullo del principio, porque como les digo, sí es cierto que ya crecimos, sí es cierto que ya no somos los mismos, es cierto que ya sabemos lo que sabemos, pero todavía tenemos que seguir caminando y todavía tenemos que seguir dándole gracias a Dios por su obra en nosotros. Amén. ¿Saben qué ocurre? Esto no ocurre con alguien que recién comienza. Alguien que recién comienza sabe que más le vale ir a los estudios bíblicos porque pues quiere aprender, ¿verdad? De otra manera no va a aprender. Más le vale leer su Biblia, más le vale escuchar a otras personas que le llevan un poquito de ventaja. Amén. Pero ¿saben lo que ocurre aquí arriba? Aquí arriba podemos empezar con esa cosa de yo mejor ya no voy a ningún lado porque no encuentro a nadie que pueda enseñarme a mí. Ya lo sé todo. Y nadie me puede explicar algo que yo no sepa. Eso no pasa aquí abajo, pasa ahí arriba. ¿Verdad que es cierto? O nos relajamos y decimos, ay, yo ya no voy a la iglesia, ¿para qué? Ya llegué a donde quiero, ya tengo todo lo que necesito. Con razón nos advierte, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Eso está en el libro de Hebreos. Amén. Pero ustedes y yo conocemos ese síndrome, no caigamos nosotros en ese síndrome, ¿verdad? Hoy ya no le hablamos a nadie porque ya no necesitamos de nadie. A esas alturas somos lo que somos, sabemos lo que sabemos y sin darnos cuenta estamos cayendo en las garras de la mujer extraña del orgullo. Y estamos por meternos en problemas graves porque allí se encuentran las huestes espirituales de maldad en los lugares altos. Es un nivel de batalla que no enfrentamos abajo, enfrentamos arriba cuando hemos caminado un poquito más. Así es que no podemos descuidarnos, no importa en qué etapa del camino estemos. Amén. Si alguien está empezando a escalar este monte, anímese, ¿sí? Es maravilloso crecer en Cristo, caminar con Cristo.
¿Sí? Si usted ni siquiera se encuentra al pie del monte, entréguele su vida al Señor Jesús y pídale a Jesús que lo salve. Amén. Bueno, un día, hay más citas. Debiera darles esta, Eclesiastés 7:26. Eclesiastés 7:26. Aquí siguen describiendo a la mujer extraña del orgullo, ¿verdad? Eclesiastés 7:26. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Por supuesto que está hablando del adulterio y de esas cosas también. Amén. Pero también es un principio espiritual acá tremendamente importante. Bueno, la iglesia de la Odisea, ¿qué creen que le pasó? Se supone que es la iglesia más crecida de las que menciona ahí el libro de Apocalipsis. Y miren cómo se encontraban. Tú dices que eres tibio. Perdón, Dios le dijo que era tibio. Tú dices que eres rico y te has enriquecido y que no tienes falta de ningún bien, dice. ¿Qué le pasó? La mordió la mujer extraña. Yo no sé si muerde la mujer extraña del orgullo, pero a la Odisea sí la mordió. ¿Ven la batalla? Se supone que es la iglesia más madura de las 7 que se mencionan allí. Y miren su estado. Tú dices que eres rico y te has enriquecido y no tienes falta de ningún bien. Pero yo digo que eres pobre, desventurado, miserable, ciego y desnudo. Entonces, ¿qué ocurrió? Cayó en la trampa. Cayó en la trampa. Amén. Dejó de correr al Señor Jesucristo. Dejó de refugiarse en Cristo porque dijo, no, a estas alturas yo ya llegué. También hay gente que deja de orar porque es como que ya caminaron lo suficiente y dicen, ya no me tengo que esforzar tanto porque ya llegué a donde llegué. Ajá, sí, pero no hemos llegado a donde Dios nos quiere todavía. Entonces dejamos de orar, dejamos de depender de Dios de la misma manera que al principio nos empezamos a meter en problemas. Lo que quiero enfatizar con esto es que no importa en qué etapa del camino cristiano nos encontremos, allí hay un lugar al que debemos correr a refugiarnos todo el tiempo, porque en donde estemos, allí todavía hay una batalla. Todavía hay una batalla. ¿Sí? Todavía. Bueno, tenemos a Job. Resulta ser que Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Dónde ubicarían ustedes a Job aquí en esta nuestra montañita? Vamos a poner a Job en color verde. Yo lo pondría como por aquí, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? Era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces Job, yo no sé, a lo mejor ya estaba contento, cómodo y feliz con su experiencia espiritual y su estatura espiritual. Era una persona piadosa, pero de repente Job empezó a acostumbrarse al hecho de que era él, según él, el que hacía que las personas pudieran seguir adelante. Él dice, si habían viudas con alguna necesidad, yo les daba de comer. Entonces pues no había ni una sola viuda necesitaba en la comarca, ¿verdad? Porque yo les daba de comer. Dice, si había alguien que necesitaba un consejo y me encontraban, iban corriendo conmigo y yo les daba el consejo y ellos se quedaban boquiabiertos del consejo que yo les daba. Estoy parafraseando, pero lo dice el libro de Job. Se quedaban taciturnios, cuasi perplejos de la sabiduría con la que Job les hablaba. Entonces da la impresión de que Job empezó a decir, a la que bonito es estar en estas alturas, ¿verdad? Y yo no sé si le empezó a gustar, se empezó a acomodar, se empezó a acostumbrar. Y de repente un día Dios creó un infortunio para Job, porque Dios estaba listo para salvarlo de las garras de la mujer extraña del orgullo. Y entonces Dios trabajó con Job y era tan profundo su orgullo
que Job no tenía conciencia del tamaño de orgullo que todavía tenía Job. Era una cosa inconsciente, pero estaba allí. Hasta el grado que Job le alega a Dios y le dice: Dios, yo te voy a tener que dar un par de clases a ti de cómo ser justo. O sea, tú necesitas aprender un poquito a ser justo, así como yo soy justo. Eliú le dijo: Job, yo te oí decir, más justo soy yo que Dios. Porque la conclusión de Job fue: yo hice tantas buenas obras, entonces merezco un mejor trato. Pero miren cómo me está tratando Dios. Entonces, inconscientemente Job estaba diciendo: fueron mis buenas obras o mis acciones las que me trajeron a estas alturas. Fue mi trabajo el que me hizo ser una persona espiritual. Eso estaba diciendo Job. Y lo dice, cuando estudiamos Job, yo se los señalé ahí en el libro de Job. El principio está allí. Job pensó que era por sus maravillosas obras y su maravilloso esfuerzo que él había llegado a ser lo que él efectivamente era. Pero se acomodó y empezó a caer en las garras de la mujer extraña del orgullo. Amén. Dios le sacudió la jaula y hizo entrar en razón a Job finalmente. Y Job logró verse a sí mismo y se arrepintió. Y en 3 segundos ya venía Job para arriba otra vez. ¿Y saben qué? Es que Dios no quería a Job allí, Dios quería a Job aquí. Y Dios no va a descansar hasta no llevarnos a donde nos quiere. Amén. Pero ahí tenemos un caso clásico de alguien que de alguna manera perdió de vista esta ciudad de refugio que Dios puso en los lugares altos y empezó a confiar en Él mismo. No confiemos en nosotros mismos nunca, no importa cuán espirituales y maduros realmente seamos, porque nos vamos a empezar a meter en un problema. Amén. Espero estar siendo claro con esto. Pero las batallas que tenemos cuando apenas comenzamos y no sabemos gran cosa y necesitamos ser dirigidos son muy diferentes a las batallas que peleamos cuando ya sabemos un poquito más y ya no necesitamos tanta dirección y tanta instrucción y ya estamos más maduritos. Ahora, no nos relajemos, ¿sí? Porque esa actitud nos va a meter en problemas. Amén. Por eso hay una ciudad de refugio en los lugares escarpados, Ramot, en tierra de Galaad. Amén. Un lugar en las alturas al que podemos ir y refugiarnos y encontrar allí la paz del Señor Jesucristo. Porque no podemos desprendernos de Jesús, pero ni un paso que podamos dar. Amén. Un día nos encontramos a Salomón. Y viene Salomón y es el sucesor de David al trono de Israel. Y viene Dios y le da un sueño, le da una experiencia tremenda. Y le dice: pídeme lo que quieras. Y Salomón sabiamente le pidió a Dios sabiduría. El Señor, dame sabiduría. Salomón le pidió sabiduría, entendimiento y conocimiento a Dios. Y Dios dijo: porque no me pediste riquezas y fama y todas esas cosas, no solo te voy a dar sabiduría, te voy a dar un montón de sabiduría. Y además te voy a dar riqueza y te voy a dar un montón de bienes naturales de una manera tremendísima. Te voy a levantar mucho. Bueno, maravilloso, ¿verdad? Ahora uno piensa en algunas decisiones que tomó Salomón. Y mi única conclusión es que la sabiduría que él tuvo, la tuvo por don. Porque lo primero que hizo fue irse a casar con la hija del faraón. Y la ley de Moisés establecía que el día que hubiera rey en Israel, ellos tenían que casarse con las hijas de su pueblo. Porque si no, esto iba a ser un tropiezo para el rey de Israel. Pues va y se casa con la hija de faraón, ¿verdad? Pero Salomón era una persona muy sabia, muy madura, muy crecida en muchas cosas. Eso lo vemos en sus escritos. Pero luego, ¿qué ocurrió? Llegó a cierta altura de desarrollo personal y allí se lo comió la mujer extraña del orgullo. Terminó teniendo 1000 esposas. Esas son un montón de mujeres extrañas del orgullo. O sea, se requirió de 1000 señoras para personificar a la mujer extraña del orgullo, que era realmente el problema de Salomón allí. Amén. O sea, se encontró con una batalla que él no pudo vencer. Y él no era ningún nuevito, no era ningún neófito, era una persona madura. Él no estaba empezando a caminar el camino, él ya estaba bien adentro del camino. Y miren cómo se expuso y miren cómo terminó Salomón. Amén.
La tendencia o la tentación a relajarnos cuando hemos llegado a cierta cima. La tentación de confiar en nosotros mismos porque pues ya llegué hasta aquí, así es que aquí yo estoy seguro, aquí no me va a pasar nada. No, pues ahí están las huestes espirituales de maldad esperando atacar, ¿verdad? Amén, ¿lo ven? Ok, entonces Salomón es uno de esos casos tremendos también, de alguien que empezó bien y terminó mal, y no era ningún novato, no era ningún iniciado, era una persona bien encaminada y sin embargo terminó tan mal como terminó. Por eso es que Dios puso una ciudad de refugio en los lugares altos. Amén. Miren David, el caso de David. Cuando había una época del año en la que los reyes iban a la guerra, y esto tenía que ver con el clima y con un montón de cosas. Ustedes saben que pues las guerras de nuestros días lamentablemente ya no, a causa de la tecnología, pero todavía en las guerras mundiales hacían una tregua para el invierno, porque, bueno, tal vez no en las guerras mundiales, vámonos un poquito más atrás. En la guerra civil de Estados Unidos hacían una tregua para el invierno. Y los del norte y los del sur se iban todos a su casita y se atrincheraban, pasaban el invierno, y una vez terminaba el invierno, ¡frum!, otra vez. O sea, cuando no existía la tecnología que hay ahora, había una época para ir a la guerra. Y dice la historia, David era una persona, miren, y alguien hizo la atinadísima pregunta el otro día: ¿cómo pudo haber cometido los errores que cometió y aún así era un hombre conforme al corazón de Dios? Y nos fuimos ahí en Primera de Samuel al contexto. Conforme al corazón de Dios significa que él era obediente. Eso significa. Cuando Dios desechó a Saúl a causa de su desobediencia, dice: me voy a buscar a un hombre conforme a mi corazón. ¿Qué estaba buscando? Un hombre obediente. Así es que podemos seguir siendo torpes y aún así ser obedientes. Amén. David era obediente. Pero David no era ningún neófito, no era ningún nuevito, no era ningún principiante. David era una persona que creció espiritualmente de una forma increíble. Se convirtió en una lámpara encendida para la nación de Israel. Dios dice, en uno de los profetas, dice: yo lo puse a él por maestro, lo puse por guía. Amén. Lo puso al frente como alguien digno de ser imitado. Pero resulta que él llegó a una plataforma aquí arriba en su vida y él se relajó y dijo: bueno, yo creo que ya podemos empezar a tomar las cosas con calma y con tranquilidad. Ya tenía o sea, no había visto derrota su ejército jamás. Ya dominaba una gran cantidad de territorio. Tenía un ejército bien organizado. Tenía en su reino finanzas bien organizadas y bien establecidas. Entonces dice la Biblia que cuando llegó el tiempo en el que los reyes iban a la guerra, él se quedó en su casa. Él se quedó en su casa. Se relajó, se acomodó, confió en sí mismo, dijo: sí, ahorita ya podemos relajarnos. ¿Qué creen? La mujer extraña del orgullo y las huestes espirituales de maldad en las regiones altas, ¿verdad? Amén. ¿Y qué ocurrió? Estaba paseándose por el terrado de su casa y vio a la vecina. Bueno, el resto es historia, ¿verdad? No solamente cometió una atrocidad con Betsabé, mandó a asesinar al esposo de Betsabé y dijo: pues aquí termina el asunto, ¿verdad? Amén. Hasta que llegó el profeta. Ahora, qué bueno es Dios, qué misericordioso es Dios. Solo déjenme leerles la profecía o lo que le dijo Natán aquí a Dios. Vamos a ver, a David, perdón. Segunda de Samuel capítulo 12. Segunda de Samuel capítulo 12. Segunda de Samuel capítulo 12. En lo que llegan a Segunda de Samuel les voy a contar una historia. Ahora, yo a esas alturas no estaba en alguna plataforma altísima en el peñasco, ¿verdad?, de la voluntad de Dios para mi vida, no. Pero ya no estaba como había empezado. Y yo todavía me puedo ver, iba en el carro, iba camino al trabajo. Todavía puedo ver dónde estaba, les puedo decir dónde estaba, cuando de repente me vino esta idea a la mente y yo dije: creo que me puedo relajar un poquito.
al fin, se los confieso porque yo lo dije, ¿verdad? Y se los estoy contando, pero dije esto, dije, al fin, de aquí a que alguien más note que yo estoy relajado, va a pasar mucho tiempo. Porque pues por gracia y misericordia de Dios ya tenía un cierto nivel de oración y de entendimiento de las escrituras y todo lo demás. Y también pensé, me estoy confesando, perdónenme, discúlpenme, pero ya el Señor me perdonó. Por eso les puedo contar. También pensé, de aquí a que alguien me alcance va a pasar tiempo. Miren qué orgullo. Ahora, no es el mismo orgullo de cuando uno empieza, porque cuando uno empieza, uno no puede decir de aquí a que alguien me alcance. Cuando uno empieza, es a qué horas alcanzo a alguien. Pero me estoy viendo y de repente empecé a pensar, y de repente, todo esto duró como un minuto, y de repente fue como alguna batalla debo haber estado peleando y por eso empecé a pensar en estos términos. Y de repente un luzazo, ¡puf! Y dije, no, Señor, pero yo no me voy a relajar, yo no me voy a dar ese lujo, yo voy a seguir adelante. Como en un minuto quedó solventado el problema. Amén. Pero miren, eso pasa. O una cosita que no sale como uno quiere. O las presiones empiezan a ser tan fuertes o tan pesadas que uno dice, no, yo ya di lo suficiente de mí para el Señor o que para la iglesia. Ahora, la iglesia no es Dios. Dios es Dios. La iglesia es la iglesia. Y a veces decimos, ya le di suficiente a la iglesia pensando que se lo dieron a Dios. Y decimos, ya me puedo relajar. Allí es donde corremos peligro. Es lo que estoy tratando de explicarles, ¿verdad? No nos relajemos. No nos justifiquemos por el hecho de que ya no estamos como principiantes como cuando empezamos. No nos relajemos por nada. David se relajó, se metió en un tremendo problema. Y en 2 de Samuel 12 le dice el profeta, a partir de verso 7, 2 de Samuel 12, 7. Vamos a leer entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Dónde ubicarían a David aquí? Ahí lo vamos a poner color morado. Digamos que estaba aquí. Pero cuando Dios le dijo te habría añadido mucho más, quiere decir que todavía había esto y esto más para David. Estaba donde estaba, pero no estaba donde podía estar. ¿Y saben qué ocurrió? A causa de esto, ya Dios no le pudo añadir ese algo más que Dios quería añadirle. Nunca más salió a la batalla, nunca más oímos de alguna guerra que ganara Israel después de ese episodio. Cierto, tenían una ciudad enemiga rodeada, le habían puesto asedio y cuando tomaron la ciudad mandaron a llamar a David y le dijeron, ven tú y tómala tú, así te llevas tú la gloria porque tú eres el rey y así la gente te sigue respetando. Pero después de eso ya no oímos de ninguna batalla, de nada de eso en la vida del rey David. Pero dice, si esto fuera poco te habría añadido mucho más. Y David sí sufrió obviamente una pérdida por haberse relajado. Y miren pues el semejante problema en el que se metió. Ahora, resulta ser que nació el hijo de Betsabé y se murió. Después, pues David por supuesto ni modo, la tomó por esposa. Después nació Salomón de Betsabé. Y una vez les expliqué, miren los caminos de Dios son tan misteriosos y tanto más altos que los nuestros. ¿Cómo puede ser que de una catástrofe salió el rey Salomón? Igual, ¿cómo puede ser que de otra catástrofe salió, sacaron a los jebuseos del monte Moria y entonces ya tuvieron el lugar donde tenía que edificarse el templo? De otro desastre que fue cuando hizo su famoso censo, salió el templo de Salomón. No es para que busquemos hacer desastres de manera consciente y voluntaria, pero eso prueba el poder que tiene el arrepentimiento profundo, sincero y genuino. Amén. Eso nos da tantas esperanzas. Pero el hecho es que
sucedieron una serie de cosas. ¿Se acuerdan que Amnón abusó de Tamar? Todos ellos eran medios hermanos porque David tenía varias esposas. Entonces David aparentemente no hizo nada. Entonces Absalón se enojó porque Tamar era su hermana de los dos lados, padre y madre, y él dijo: yo voy a tener que vengarme de esto. Entonces vino Absalón y asesinó a Amnón. Entonces él fue desterrado, tuvo que huir, pero ahí empezó a cocinar este enojo que él tenía en contra de su padre, y empezó a echar raíces y ramas este enojo. Y un día aparece Absalón y empezó a robarse el corazón de la gente y a decirles: miren, van con el rey a juicio, él no tiene tiempo para atenderlos, vengan, yo los voy a atender con mucho gusto. Y así empezó a hacerse de un ejército. Resulta que un día lo proclamaron rey y llegó la noticia a Jerusalén: David, aquí viene Absalón y viene con un ejército y viene a proclamarse rey y a sacarte a ti del trono, ¿verdad? Probablemente a matarte. Entonces David dijo: no queremos que esto sea una catástrofe, hagan sus maletas y salgamos de aquí. Y se fueron corriendo. ¿Sabe a dónde se fue David? Terminó en Mahanaim. Esta es una lección que ya hicimos hace un tiempo, pero se fue a los montes de Galaad. Se fue a Galaad, a la región de Galaad. ¿Qué fue a hacer ahí? A refugiarse en Cristo. ¿Qué otra cosa? ¿Se acuerdan? Estamos hablando de la ciudad de refugio Ramot en Galaad. Lea la historia. Y David se fue corriendo a los montes de Galaad. ¿Qué estaba haciendo? Buscando refugio. Buscando refugio. Buscando huir de la situación, buscando huir de Absalón, buscando refugio. Amén. ¿Dónde creen que murió Absalón? Allá en los bosques de Galaad. Y entonces David regresó y ya se sentó en el trono. Y después de esa pasadita, seguro David ya no fue el mismo que antes de la pasadita, ¿verdad? Aprendió una lección muy dolorosa, pero muy necesaria. Amén. Los montes de Galaad. Nunca les dije por qué Galaad se llamaba Galaad. Jacob. Estoy dándoles todos estos ejemplos para que vean cuán real es este principio. Jacob. Un día le dice Esaú: un descuido y te mato. Porque ya Jacob se había asegurado la primogenitura que siempre fue suya. Pero Esaú entonces se enojó cuando vio lo que había perdido. Y la mamá le dijo a Jacob: vete corriendo a donde nuestros parientes en Mesopotamia. Y se fue corriendo y se fue a la tierra de Mesopotamia y se encontró con el tío Labán, que era hermano de su mamá. Y entonces descubrió que Labán tenía dos hijas, Raquel y Lea. Y eran hermosas, pero Raquel era la más linda de todas, pero era la menor. Entonces viene y le dice a Labán: Labán, voy a trabajar para ti por 7 años y mi paga va a ser Raquel. Con mucho gusto, dijo Labán. Y trabajó 7 años y el día de la boda le da a Lea. Al día siguiente le dice Labán: ¿qué pasó? Yo te pedí a Raquel y me diste a Lea. Viene Labán y dice: trabaja otros 7 años para mí, te doy a Raquel. Trabajó otros 7 años y entonces ya tenía a Raquel y a Lea. Entonces después le dice Jacob a Labán: bueno, ahora tengo que trabajar por mi hacienda, ¿verdad? Y hicieron un arreglo, y cuando Labán vio que Dios estaba con Jacob, le cambió su salario 10 veces. El hecho es que un día Jacob mejor dijo: yo me voy de aquí. Dios le dijo: sal de aquí y regresa a la tierra de Canaán. Y se fue con Raquel, con Lea y con las siervas de ellas, que eran Bilha y Silpa, y con sus 11 hijos y una hija que ya le habían nacido, y se fue de regreso a la tierra de Canaán, y Labán se fue detrás. Jacob le sacó 7 días de distancia, pero Labán se fue detrás. ¿Y dónde creen que acamparon ambos cuando se encontraron? En Galaad. En Galaad. No se llamaba Galaad, pero allí fue donde le pusieron el nombre de Galaad. Amén. Y en Galaad dice la historia que levantaron un majano, una señal, levantaron una piedra, la pusieron vertical como una columna y echaron aceite, hicieron sacrificios e hicieron un pacto Labán y Jacob. Y básicamente el pacto es: Labán, tú de aquí no pasas. De aquí no pasas.
Y entonces llamaron el lugar Galaad, el montón del testimonio, porque pusieron un montón de piedras como un testigo aquí. De aquí no pasas, porque había una ciudad de refugio en Galaad. ¿Qué encontramos cuando nos refugiamos en Cristo, en oración? Ahí en Galaad, ¿qué encontramos? La seguridad y la certeza de que hay un pacto que le dice al orgullo: de aquí no pasas, de aquí no pasas. Labán significa ser blanco, y eso representa nuestras justificaciones propias. Labán, él sí era un pillo, era reaprovechado. ¿Qué es eso sino el orgullo humano en toda su plenitud, verdad? Pero Labán también significa fabricar ladrillos. Y Dios dijo: si me van a hacer un altar, háganlo de tierra apisonada o háganlo de piedras no labradas, piedras de cantera no labradas, pero no vayan a hacerlo de piedras labradas, mucho menos por supuesto de ladrillo, ¿verdad? Amén. Porque fabricar ladrillos representa el esfuerzo propio. Entonces, ¿qué representa Labán? Representa nuestro orgullo, que nos hace estarnos justificando todo el tiempo. Representa el orgullo de creer que es por mi propio esfuerzo que yo he logrado crecer y edificar algo en mi vida. Eso representa Labán. Dios tiene su manera de ayudarnos a ver dónde estamos equivocándonos, ¿verdad? Amén. Entonces, por eso en los lugares altos hay un lugar de refugio. Vamos nosotros a refugiarnos en oración al Señor Jesucristo, y el Señor nos va a ayudar a darnos cuenta cómo estamos cayendo en la trampa. Estamos cayendo en las garras de la mujer extraña del orgullo. Estamos enfrentándonos con las huestes espirituales de maldad en las regiones altas, porque estamos en peligro. Estamos creyendo que nuestros propios esfuerzos nos llevaron a ese monte alto. Estamos justificando el que ya nos relajamos. Ya no necesitamos ir tanto a la iglesia, ya no necesitamos orar tanto, ya no necesitamos tanto de nadie, porque pues después de todo ya no estamos como cuando comenzamos. Ya crecimos un poquito más. Amén. Si nos vamos al cuarto de oración, el Señor nos le va a poner el dedo a eso y nos va a ayudar a entrar en razón. Y entonces vamos a poder decirle a nuestro orgullo: de aquí no pasas, de aquí no pasas. El montón del testimonio, Galaad, de aquí no pasas. Amén. Y si no caemos nosotros en la trampa, ¿qué creen? No importa cuán alto hemos subido en Cristo, siempre hay otra plataforma esperando para nosotros. Siempre hay nuevas alturas esperando para nosotros. Pero no nos relajemos nunca. No caigamos en la trampa de creer que ya podemos darnos el lujo de relajarnos, que ya no necesitamos de nada ni de nadie. Amén. Nunca caigamos en esa trampa, porque vamos a terminar como Salomón o como David en su pasadita con Betsabé y Urías. Amén. Hay más historias. Me podría ir al Cantar de los Cantares y mostrarles este principio ahí también, pero creo que es suficiente, ¿verdad? Hoy que me dieron suficiente tiempo, pude ser más extenso en este principio. ¿Lo están viendo? Amén. Puedo enseñar esto aquí porque hay personas que han crecido. Es precioso ver cómo aquí tenemos todos los tamaños espirituales que existen. Tenemos gente que está empezando su carrera. Eso es maravilloso. Estamos para agarrarlo de la mano y ayudarlo a crecer. Amén. Hay otros que están más crecidos, pero no importa dónde estemos, allí corremos peligro. Por eso allí hay una ciudad de refugio. Mantengámonos en el cuarto de oración y mantengámonos bien prendidos del Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a llegar a donde tengamos que llegar. Gracias, Jesús. Bendito Señor. Gracias, Jesús. Santificado sea tu dulce nombre. Gracias por ser nuestra ciudad de refugio. Gracias por ser nuestra ciudad amurallada. Gracias porque en ti encontramos seguridad, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú nos acompañas a lo largo de todo el camino. De hecho, eres tú quien nos haces caminar. Es por tu gracia y por tu misericordia que vamos subiendo ese monte, subiendo esos lugares escarpados. Ayúdanos a nunca olvidarnos de eso, Señor. Ayúdanos a mantenernos siempre sumisos, humildes, dependientes de ti, Señor
Señor Dios. Siempre, Señor, agradeciendo a las personas que pones a nuestro alrededor, Señor. Siempre agradeciendo tu obra en nuestra vida. Señor, gracias, porque si hemos caminado un poco, ya no estamos en la misma plataforma que al principio, pero Señor, sabemos que no podemos relajarnos, no podemos acomodarnos, no podemos justificarnos y no podemos pretender que fueron nuestros propios esfuerzos los que nos han llevado hasta donde quiera que nos encontremos. Señor, ayúdanos, sálvanos de nosotros mismos. Si ese ha sido el caso de alguien aquí presente, Señor, de alguien que ha estado escuchando este mensaje, Señor. Y Señor, ayúdanos a seguir levantándonos, a seguir caminando, a seguir dependiendo de ti, a seguir prendidos de ti en el cuarto de oración, Señor. Bendito Dios, no permitas que caigamos en la trampa de creer que ya no necesitamos de los demás, que no necesitamos congregarnos, que no necesitamos instrucción de parte de otros. Padre, ayúdanos, Señor Dios, a permanecer, Señor Dios Santo, en el cuarto de oración, en la ciudad de refugio. Gracias por Ramot de Galaad. Gracias por la ciudad de refugio que hay en los lugares altos, Señor, en los lugares escabrosos. Gracias, Señor, ayúdanos pues a seguir adelante, sin detenernos, sin quitar la mirada de ti, Señor Jesús. Gracias por tu voluntad para nosotros, por tu plan, por tus misericordias, por tus caminos. Gracias, Señor. Gracias por lo que hemos aprendido de tu palabra. Gracias, Señor, por el poder de tu Espíritu en el día de hoy moviéndose en este lugar, Señor. Y gracias por el llamado que nos has hecho de subir un poco más alto, de caminar un poco más adentro, Señor Dios, un poco más de cerca contigo. Ayúdanos a responder a ese llamado todos los días de nuestra vida y a nunca dejar de depender de ti, Jesús. Gracias, te amamos, te damos toda la gloria, te bendecimos. En tu precioso nombre oramos, Señor. Amén, amén, amén. Démosle a Dios toda la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Santificado sea tu nombre, Jesús. Gracias, gracias, Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús. Gracias, Señor, gracias, Jesús. Gracias, 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 Jesús. Bendecimos tu nombre. Gracias, Señor. Dios los bendiga a todos, los amamos y los esperamos esta semana.